Y el Señor ha preparado la palabra para este inicio de año, para este tiempo, no solamente la bendición. Al final vamos a tener un tiempo para bendecir el año, para que usted sea bendecido, para que la bendición del Señor la proclamemos, la declaremos, así el Señor nos ha mandado. Bueno, empecemos con la palabra del Señor. Le voy a pedir que pongamos en la pantalla, y usted si trajo su Biblia, puede ser Biblia digital, como usted diga. Mateo capítulo 4, versículo 17. Mateo capítulo 4, versículo 17. Voy a tratar de hablar de un tema. No puedo decirlo que este tema se pueda dar en una sola palabra, en una sola prédica, en apenas como 40 minutos que tenemos para este tiempo. Este tema es para la vida entera de un cristiano. Esto hay que leerlo, estudiarlo, pero quiero dar bases básicas y prácticas, porque es un mandato que el Señor nos dio. Y si no entendemos qué es lo que estamos buscando, ¿cómo vamos a buscar? ¿Usted se acuerda cuando éramos niños? Yo me acuerdo que jugábamos al pan quemado, ¿se acuerda? Y escondíamos el pan quemado y teníamos que buscar y decíamos, se quema el pan quemado, se quema. Los que no son de aquí no saben de lo que les estoy hablando, los que sí, especialmente de mi época, se acuerdan, porque capaz que los niños de hoy no juegan al pan quemado. Ha de haber una versión digital posiblemente. Entonces jugábamos al pan quemado y antes de ponernos a buscar se decía, ¿cuál va a ser el pan quemado? Teníamos que definir lo que vamos a buscar. Y una vez que ya definíamos, escondíamos. Y luego dábamos pautas, ¿verdad? Decíamos por ahí, caliente, caliente, frío, frío, frío. Y hasta que alguien encontraba. El Señor nos mandó a buscar algo que se llama el reino de Dios. El reino de los cielos. Ahora, quiero hacer una aclaración antes de empezar. Usted va a encontrar estos dos términos en el Evangelio, en los Evangelios, en la Biblia en general. El uno es el término de el reino de Dios y el otro el término del reino de los cielos. ¿Hay diferencia? Algunos dicen, sí hay diferencia, o es una cosa. No, la palabra del Señor nos enseña que tanto el reino de Dios como el reino de los cielos es lo mismo. ¿Por qué razón en Mateo dice el reino? Ya todos nos distrajimos, hasta yo. Volvamos acá. En Mateo habla del reino de los cielos por un asunto de respeto. Acuérdese que en el tiempo de cuando Mateo escribió, hablaban, por ejemplo, del Señor, no le daban su nombre. No decían como nosotros hoy decimos Yahvé o Jehová, ¿no? Ellos decían el Elohim, Adonai. Ellos no mencionaban el nombre del Señor por temor y por respeto a su nombre, porque tenían miedo de, como dice en el mandamiento, faltar el respeto al nombre de Dios. Asimismo, en los términos de Mateo, en lugar de decir el reino de Dios, tomaba a sí mismo una palabra similar para no faltar el respeto y decir el reino de los cielos. En vez de decir el reino de Jehová, el reino de Yahvé, era el reino de los cielos. Entonces, en todo el contexto de la Biblia es lo mismo. No es que hay dos reinos diferentes, es un solo reino que se puede encontrar como reino de Dios y reino de los cielos en la palabra. ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí vamos claros? Bien. Hoy voy a tocar esta palabra que dice ahí. Vamos a leerla. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, cuando quiero saber en la Biblia qué predicaba Jesús, tengo ahí la respuesta. Jesús no predicó de sanidad, Jesús sanó. Jesús no predicó de salvación, Jesús salvó. Jesús no predicó de resurrección, Jesús resucitó. Que dentro de su predicación tenía que hablar de temas prácticos en la vida de las personas, pero todos basados en algo puntual y específico. El reino de los cielos o el reino de Dios. Entonces dice que desde que Jesús empezó a predicar ¿qué? El reino de Dios. Para esa función Él había venido. Sabemos que Cristo vino a morir para salvarnos del pecado. Hay una función, Él fue ungido como Cristo. Cristo significa ungido para
morir en la cruz. Él tenía una asignación, una que nadie más en ninguna parte del planeta, generación tras generación, podía ser otra persona sino Jesucristo. ¿De acuerdo? En eso estamos de acuerdo. Pero para morir él pudo haber simplemente llegado y muerto. Tuvo 3 años en los que cumplió la misión por la cual vino a esta tierra, además de morir, que era predicar el reino de los cielos. Entonces, si él dedicó 3 años de su ministerio, 3 años, todos los años de su ministerio, a predicar del reino de los cielos, debería ser sumamente importante para nosotros, ¿o no? Entonces, como les decía, voy a hacer un bosquejo rápido, elemental, básico de lo que es el reino de los cielos. Vamos a continuar estudiando esto, por supuesto, pero quiero que usted se lleve esto de forma muy sencilla a su casa. ¿Listo? Entonces voy a tratar en 3 puntos lo que es el reino. Y el primer punto es en la parte doctrinal. ¿Sí? Doctrinal, no se espante mucho, es fácil y vamos a irnos en este momento a Juan, capítulo 18. Por favor, pongamos ahí. Capítulo 18, versículos 36 y 37. Me avisan cuando ya esté. Atentos entonces, présteme toda la atención del mundo para que no se pierda. Y si alguien está ahí distraído, hágale caer en cuenta que tiene que prestar atención. ¿Me ayudan con eso? Dice, respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Vamos a leer lo que le dijo Jesús ahí cuando estaba presente antes de su muerte, ¿correcto? Frente a Poncio Pilato. Le dice, respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Entonces la primera parte y el primer punto doctrinal del reino de los cielos es este. ¿De dónde es el reino de Dios? No es de este mundo. Entonces, si no es de este mundo, ¿de dónde es? De los cielos. Es un reino que no está establecido hasta ese momento de la manera que debió ser establecida en esta tierra. Es un diseño de reino diferente a lo que el hombre conocía, conoce y conocerá en esta tierra. ¿Sí? Entonces, primer punto, sabemos que no es de este mundo, que es de los cielos. Está sencillo, ¿verdad? Para que no se olvide. Luego le dijo el Señor, ya me perdí, 18:36. Si lo fuera, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Repuso entonces Pilato en el 37. Así que tú eres rey, respondió Jesús. Tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Hasta ahí. ¿Para qué vino el Señor Jesús? Para decir la verdad. El mundo, el reino del mundo, vamos a ver quién está gobernando hoy el mundo. Sabemos que existen 2 reinos generales, grandes, por decirlo de alguna manera. El reino de Dios o el reino de los cielos y el reino de las tinieblas. ¿Quién gobierna el reino de las tinieblas? Vamos a conocer un poquito cómo es que apareció este reino de las tinieblas. Porque los seres humanos, la raza humana, está entre 2 reinos. No puede estar libre de esto. No hay término medio. O estás en el reino de los cielos o estás bajo el reino de las tinieblas. No puedo ponerme imparcial, decir, no, yo no prefiero ninguno. Yo soy ni de aquí ni de allá. No hay manera. Porque o eres del uno o eres del otro. Ahora vamos a ver cómo empezó este asunto. En la palabra del Señor desde el Génesis nos enseña que el reino de los cielos, el Señor Dios Todopoderoso, hizo su creación, todo lo que está escrito lo hizo y luego puso a un ser, al ser humano como su representante para un gobierno físico, terrenal. Dios le dijo al hombre, gobierna, sojuzga, administra la tierra. En pocas palabras, te dejo representante, mi representante en la tierra. ¿Cómo sabemos esto? Dijo el Señor, Padre, Hijo y Espíritu, dijo, hagamos al hombre, cuando se refiere al hombre, por favor, mis amadas mujeres,
estamos incluidas nosotras, porque estamos hablando de la raza humana. Estamos hablando de hombre, de varón y de mujer. En igual condición nos formó a los dos. A todo lo demás dijo, hágase. Pero al hombre dijo, hagamos. Es el único ser al que el Señor hizo con sus propias manos. Es el único ser al que el Señor sopló ese aliento de vida y te dio parte de su espíritu. Es el único ser al cual le dijo, haremos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Dos cosas implica la imagen y la semejanza. La imagen es en función y la semejanza es en función de la capacidad de decidir. Decidir y determinar lo que está bien y lo que está mal. Por eso es que cuando Satanás le tentó a la mujer, le dijo, seréis semejante a Dios y conoceréis lo que es bueno y lo que es malo. Entonces esa es parte de la imagen y la semejanza. Ahí estaba el engaño, porque Dios ya le hizo al hombre a su imagen y a su semejanza. Y fue tentada la mujer, con la mujer también el varón, porque no vamos a decir, es que la mujer culpable. No, porque igual capacidad de decisión tenía tanto el varón como la mujer. Y ella fue tentada por curiosa, por andar buscando conocimiento, y el otro por andar obedeciendo a su mujer. Hay una diferencia, pero ambos cayeron en este engaño. Entonces el Señor le había dado al hombre la capacidad de decidir, estaba diseñada para el hombre la capacidad de decidir entre lo que está bien y lo que está mal, no de acuerdo a su propio parecer, sino de acuerdo a lo que Dios le tenía que ser enseñado el hombre. Pero le enseñó a alguien más y esa enseñanza ya vino torcida. ¿De acuerdo? Hasta ahí. Y la otra parte es la parte del gobierno. ¿Cómo sabemos esto? Cuando Satanás se le ocurre la idea de tomar el trono del Señor, él dijo, y subiré al trono del Señor y seré semejante al Altísimo. ¿Pues en qué quería ser semejante al Altísimo? En la capacidad de gobierno, en la capacidad de decidir, de reinar y de tomar autoridad. Eso era lo que quería Satanás. Y al hombre Dios ya le dio esa capacidad. Le dio la capacidad de decidir entre el bien y del mal y gobernar sobre su creación. Y de esa manera nos enseña que le dijo al hombre, toma a todos los animales y ponles nombre. En ese momento le estaba dando ya una asignación y no era la única. Tenía que hacer que toda la creación preciosa que Dios tenía sea mantenida, que produzca, que sea viva, que sea perfecta, porque Dios se la entregó perfecta. Lo que el hombre tenía que hacer es continuar con esa perfección. Cuando el hombre es tentado, pasa algo que le cambia ese dominio que le dio Dios al hombre, es transferido a Satanás. Es quitado, es arrebatado. Y al ser arrebatado, la palabra del Señor nos enseña. ¿Cómo sabemos esto? Cuando fue tentado el Señor Jesús, ¿qué le dijo Satanás al Señor? Le dijo, póstrate, porque yo te puedo dar todos los reinos porque a mí me han sido dados. Así le dijo Satanás al Señor. A mí me han sido dados. ¿Quién se los dio? No se los dio Dios. Se los entregó el hombre cuando tomó la decisión de hacer las cosas a su parecer. Cuando tomó la decisión y le dijo a Dios, no, yo no creo que tú me hayas dado esa capacidad. Yo la voy a tomar por mi propia cuenta. ¿De acuerdo? Entonces, hay este reino que inició cuando el hombre cayó en la tentación y pecó, olvidándose de que tenía un rey, tenía un referente, Dios mismo en la tierra. ¿Qué pasó con el pecado? Sabemos que el hombre se separó de Dios y ya no tenía la dirección del Dios eterno. Y empezó a gobernar en este momento, desde este instante, la muerte. Y Satanás con sus demonios empezaron a hacer algo que en este mundo ya vemos el resultado después de tantos miles de años. ¿Cómo es el reino de las tinieblas, mis amados? El reino de las tinieblas es cruel. El reino de las tinieblas es muerte, es destrucción, es abandono, es violencia. Yo quiero preguntarle cómo está el mundo hoy en día. El trabajo de las tinieblas ha sido sumamente avanzado generación tras generación. Ese es el reino de las tinieblas. Ese es el plan del enemigo. Desde que Satanás tomó el gobierno, tiene un plan.
¿Y saben dónde va a terminar el plan? La palabra nos dice en Apocalipsis que va a reunir a todas las naciones en contra del Señor y su Cristo. Allí va a terminar. Pero ¿saben cuál es la parte maravillosa? No me voy a adelantar, les voy a dejar ahí. Eso es lo que las tinieblas hacen, han hecho y harán. Entonces, cada vez que vemos violencia, destrucción del hombre, destrucción de la familia, destrucción de la vida, estamos hablando de que está manifestándose un gobierno, un reino que se llama el reino de las tinieblas. Cuando usted voltea a ver ahí algo que se está destruyendo, que se está distorsionando, que se está terminando, estamos hablando del gobierno de las tinieblas. Ahora, vamos a ver en cambio el plan del Señor. ¿Cuál es el programa del Señor? El programa del Señor no es que se ha olvidado ni es que se ha escapado de su mano todo esto que ha sucedido. Pero el Señor tenía un plan. Desde el mismo instante que el hombre pecó, tuvo el plan de salvación para la humanidad y de retomar el reino de los cielos. ¿Para quién le corresponde? El Señor diseñó al hombre para gobernar sobre la creación. Así que no tenía que ser solamente el hecho de que Dios podía hacer el trabajo de liberar a la humanidad. Tenía que ser un hombre. Así como un hombre destruyó todo el plan de Dios al inicio, así como un hombre apartó a la humanidad de Dios, asimismo Cristo acercó a toda la humanidad a Dios. Así que si un hombre lo destruyó, un hombre lo tenía que retomar. Por esa razón es que Jesucristo no podía venir como un ser celestial, tenía que despojarse de todo, porque como hombre tenía que vencer. Para mostrarnos que como hombres, que como mujeres tenemos la capacidad de juntarnos a esa victoria y permanecer en ella. ¿De acuerdo? Entonces Jesucristo vino a esta tierra, predica el reino de los cielos y les dice, he traído un evangelio. Y ahí es donde quiero preguntarle qué significa evangelio. ¿Sabe usted lo que significa evangelio? Buenas noticias significa evangelio. Perfecto. Pero ¿sabe cómo se utilizaba en el tiempo del Señor Jesucristo? Evangelio no era solamente en la parte de la palabra del Señor. De hecho, casi no se usaba en ese tiempo. Fue Jesucristo quien utilizó este término para introducirlo en lo que vendría a ser su plan de gobierno. ¿Qué pasaba en el tiempo del antiguo? Cuando un rey era nombrado rey, había un nuevo rey. Usualmente por conquista, venían los evangelistas. Y el evangelista era el que traía la buena noticia. Y se paraba en las plazas y decía, hay un nuevo rey. Y en esa noticia, esa buena noticia venía con esta palabra. Hemos vencido en la batalla. Ya no vamos a ser esclavos. Hemos ganado al enemigo y por tanto hoy tenemos un rey que va a traer paz, bendición. Ya no vamos a tener que vivir en esclavitud por cuanto hubo un rey que venció. ¿Sí? Entonces cuando había esta palabra evangelismo, Jesús la toma para decir que Él ha venido a predicar el evangelio del reino. ¿Qué nos estaba diciendo? Un nuevo rey ha venido. El gobierno de las tinieblas ha terminado. El enemigo ha sido vencido. Y hoy tú puedes vivir en una forma de gobierno distinta al de las tinieblas. ¿Sí me explico? Esa era la revolución que trajo Jesús con una sola palabra, el evangelio. ¿Y qué es el evangelio? El evangelio del reino, la buena noticia del reino. Un nuevo rey ha venido. Un nuevo rey que está despojando, como dice la palabra del Señor, que Él despojó a las tinieblas cuando Él murió en la cruz. A través de su muerte en la cruz, cuando fue a las partes más bajas, dice que exhibió públicamente a todos los principados, potestades, les arrebató todo lo que había quitado a los hombres y los dejó despojados. Y en ese instante, Satanás y el reino de las tinieblas ha sido vencido. Y esa es la buena noticia que el Señor trajo. Amén. Vamos hasta ahí. Entonces vemos que el Señor en su plan trajo un rey para retomar lo que le pertenece. Ahí es donde como iglesia tenemos una misión que hacer. Pero vamos a ver antes de la responsabilidad. Estaba hablando de la doctrina. Vamos a ver qué significa reino. ¿Qué significa reino? Reino es un lugar o una dimensión en la cual gobierna un rey. Entonces podemos decir que Dios gobierna sobre todo.
Por supuesto que sí. Pero además de gobernar sobre todo, para que el reino de Dios sea el reino de Dios, tiene que tener dos características adicionales. Que Dios sea reconocido como rey y que sea adorado como rey. Así que Dios gobierna sobre todo, por supuesto. Pero para que podamos decir que el reino de los cielos se ha acercado a algo, se ha acercado a alguien, se ha acercado a alguna nación, algún grupo, algún conglomerado de personas, tenemos que decir que ese grupo de personas hacen varias cosas, entre ellas le reconocen como rey. Ahí yo quiero que tú analices en tu corazón, ¿le reconoces a Dios como rey? ¿Le adoras como rey? ¿Le obedeces como rey? ¿Vives conforme a sus parámetros? Si yo me voy al reino, vamos a ver al reino que usted más se acuerde. A ver, dígame un reino humano ahorita, el que se acuerde primero. El rey de Inglaterra, el rey Carlitos. Vamos uno más fácil, el rey de España. ¿Ya? Si yo me voy a España, el momento en que cruzo la frontera española, pongo el piecito en el aeropuerto, ¿qué tengo que cumplir? Las leyes españolas. Tengo que hablar así como majo. Bueno, no, pero tengo que entender el idioma. Tengo que cumplir con sus leyes. Tengo que cruzar la calle por donde debo cruzar la calle. Aquí en el Ecuador nos cruzamos por donde nos agarra el deseo. ¿Qué pasa si allá tengo que cruzar por el paso cebra por cada esquina y esperando que me autoricen? Si hago como hago aquí, ¿qué me va a pasar? Una multa. 200 euros. Entonces usted va a decir, ¿pero por qué? Mijito, porque estás en España. Porque no estás en Ecuador. Entonces, cuando estamos en un reino diferente, tenemos que comportarnos como el reino lo dictamina. Y si estamos en la calle y aparece el rey de España, pues toda la reverencia tendríamos que darle, ¿verdad? El respeto y la honra. Las autoridades te van a cruzar el carro y te van a decir, quítate que viene el rey. ¿Cierto? Si el rey de España viene por aquí, bueno, es un visitante. Pero si yo estoy en España, el rey de España viene a ser una autoridad delegada a la que yo debo respetar. Y si me voy a vivir a España, tendré que pagar y hacer los contratos como en España. Y tendré que sacar la documentación como España, etcétera, etcétera, etcétera. Así que si estamos hoy, como la palabra nos dice, que Jesús hizo algo maravilloso en ti y en mí. Nos sacó de las tinieblas. ¿A dónde? A su luz admirable. ¿Qué hizo contigo el Señor? Estando en el gobierno de las tinieblas, en donde ibas a vivir violencia, pobreza, soledad, amargura, destrucción. Dígame qué más hay en el mundo de las tinieblas, en el gobierno de las tinieblas. Muerte, amargura, etcétera, todo lo que usted y yo conocemos. ¿Qué hace el Señor? Nos saca del reino de las tinieblas y nos traslada al reino de su Hijo. Ahora, conocemos muy bien cómo es el reino de las tinieblas. ¿Sabe quién recibió un evangelio en esta semana? Venezuela. Un evangelio, una buena noticia. Ha sido quitado un rey de las tinieblas. ¿Qué tal se sintió Madeline? ¿Dónde está ¿Qué tal se sintió Mayerlin? Yo lo sé, nada es de la noche a la mañana. Y de hecho, esto de que del reino de las tinieblas a su luz admirable no es de la noche a la mañana, mis hermanos. Porque a nosotros nos corresponde algo. ¿Cuál es nuestra esperanza? Nuestra esperanza viene de esta manera. Por eso quería hablarles de la doctrina, la esperanza y la responsabilidad. Esos son los 3 puntos que quiero tocar hoy. Entonces, si hablamos de la doctrina, que básicamente esto es el reino de Dios, es donde Dios es obedecido, donde Dios es reconocido y donde Dios es adorado. Si tú adoras al Señor, estás en el reino. El reino de los cielos no es algo futuro, aunque sí lo es. Porque si el Señor Jesús, podemos volver, mi querida, a Mateo 4:17, por favor.
Si el Señor Jesús dice, el reino de los cielos se ha acercado, ¿qué quiere decir? ¿Que va a venir o que ya está? Que ya está. Entonces vamos a hablar de que los habitantes de este reino estamos temporalmente en medio de un reino de tinieblas, pero no somos de este reino de tinieblas. Es como cuando un extranjero vive en otro país. Estamos ahí, pero no somos de ahí. Nosotros nos regimos a otro sistema de vida porque Cristo nos sacó ya de las tinieblas a su luz admirable. ¿Qué nos corresponde a nosotros? Tener esta esperanza de que pasará el tiempo y el Señor cumplirá su plan. ¿Cuál es el plan del Señor? ¿Se acuerdan el plan del enemigo? Reunir a todas las naciones en contra del Señor y su Cristo. Y entonces se levantó alguien, o más bien dicho, un espíritu, que el Señor Jesús en el tiempo en el que mencionó también esta palabra, que el reino de los cielos se ha acercado, también dio otra palabra, que el anticristo ya está entre nosotros, dijo el Señor. ¿Qué quiere decir de esto del espíritu del anticristo? El espíritu del anticristo es este trabajo de Satanás y de las tinieblas para reunir a las naciones en contra de su Cristo. Dígame si no está pasando esto hoy en día. Si sabe usted que en muchos países orar es un delito y que hay cristianos que están siendo encarcelados por orar. ¿Sí sabía usted eso? En otros más críticos son asesinados por creer en Cristo. En ninguna otra religión hay problema. Puede ser musulmán y poner el tapete al mediodía y ponerse de rodillas, nadie le molesta. Es más, le dice, debe ser respetado. Pero un cristiano lleva una Biblia y es encarcelado. Hay respeto para todos, menos para el cristiano. ¿Es así o no es así? Lo es. Así que estamos viendo con toda seguridad que el trabajo de Satanás sigue avanzando. Y se acuerdan lo que les dije, que cuando vamos a ver el versículo, yo sí me quiero adelantar, no me aguanto. Perdónenme. Déjenme encontrarlo porque lo tenía por aquí. Segunda de Tesalonicenses 2:8. Eso quería darles como al final, pero ya no me aguanto. Es hermoso. Hasta eso usted no se me pierda, por favor. Segunda de Tesalonicenses 2:8. Voy a confirmar que sea este. Sí, aquí está. Dice, présteme mucha atención con esto. Y entonces se manifestará aquel malvado, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Quiero que preste atención con esto. El Señor, Satanás arma toda esta estructura. Satanás ha hecho que haya reinos que se levanten en guerra, en destrucción, en maldad, en idolatría, en brujería, en hechicería. ¿O no ha pasado eso, mis amados? Gobiernos que hoy se levantan a hacer culto a Quetzalcóatl, ni sé cómo se pronuncia esa cosa. ¿O no? Y entonces Satanás sigue trabajando en esto. Y llegará un día en que todas las naciones se pongan en contra del cristianismo y de Jesucristo. Así está escrita la palabra. Pero el Señor sabe lo que hace ante el enemigo. Él no levanta un dedo. ¿Cómo le destruye? ¿Cómo dice ahí que le destruye? Con el espíritu de su boca, una palabra de nuestro Señor y ese se queda destruido. Y dice que le destruye con el resplandor de su venida. Cristo viene y se acabó el gobierno de las tinieblas. ¿Sí se dan cuenta lo impresionante de nuestro Señor? Por eso pasa contigo, mi amado hermano. Basta que tú le digas, Señor, te necesito, te entrego mi vida. ¿Qué hace el Señor contigo? Hace exactamente lo mismo que dice ahí. Llega a tu vida, llega a tu corazón, rompe toda tiniebla, te saca de las tinieblas con una palabra de su boca. ¿Sabes cuál es esa palabra? Mío eres tú, dice el Señor. Si le va a aplaudir al Señor, apláudale con todo el corazón. Él se merece la gloria. Entonces,
El Señor Jesucristo destruye al anticristo, al hombre de pecado, que es la representación de toda esta maldad. Así como el Padre escogió a un varón, su rey, porque el Señor dijo, pondré a mi rey en Sión. Lo puso a Jesús en el lugar más, en el pináculo de la vida del hombre, de la humanidad, de la creación, como rey. Lo estableció como rey. Es un reino para siempre. Asimismo el enemigo hace una aparición parecida y pone a un hombre de pecado que aparentemente va a gobernar, pero una presencia de mi Señor lo destruye. Solo su presencia, solo su venida, solo la venida de Cristo a tu vida va a destruir todo lo que el enemigo ha hecho en tu corazón, todos los traumas que has tenido en la infancia, todo lo que has vivido en tu adolescencia, todo lo que has estado mientras estuviste apartado de Él. Todo el Señor lo puede reducir a nada con una sola palabra: mi hijo eres tú. ¿De acuerdo? Entonces vamos avanzando. La esperanza del cristiano es el hecho de que Satanás ha sido vencido. Y Él ya no es que vamos a vencerle. Él ya está vencido. El reino de las tinieblas lo único que está haciendo es dando patadas de ahogado. ¿Sabe por qué sigue el reino de las tinieblas moviéndose? Porque no puede hacer otra cosa. Porque el enemigo, Satanás y los demonios no se han arrepentido y no se van a arrepentir. El Señor ya lo dijo. Así que por esa razón sigue haciendo lo que sabe hacer. Es malo. Hace maldad porque es malo. Hace destrucción porque es destructor. Hace mentira y engaña a las naciones porque es mentiroso y padre de mentira, dice el Señor. Así que Él va a seguir haciéndolo. ¿Cuál es la esperanza de la iglesia? La esperanza de la iglesia es que el reino de los cielos se ha acercado. Tú puedes vivir en el reino de los cielos o todavía dejarte engañar por el reino de las tinieblas. Porque lo único que hace el enemigo a la iglesia es engañarle. Lo único que hace el enemigo es engañarte, decirte para ti no hay perdón, para ti no hay esperanza. Pero para el Señor dice que con una sola palabra cambia la vida de una persona. Entonces la esperanza del cristiano viene con que el final de las naciones habrá el Señor, vendrá a gobernar. Ahora le hago una pregunta, yo le voy a romper unos cuantos de esquemas que seguramente usted aprendió, aquí no, pero en otro lado capaz que sí. Dígame si usted alguna vez le dijeron, el Señor le está preparando una casa en el cielo. ¿Le dijeron? ¿Lo cree todavía? Diferente. Morada a casa, muy distinto. ¿Sabe cuál es la morada que el Señor está preparando para usted? Un cuerpo glorificado. Esa es la morada que está preparando el Señor para usted. Porque el ser humano fue creado para gobernar ¿en dónde? En la tierra, no en el cielo. ¿Sabe dónde va a gobernar usted con el Señor? ¿Dónde le va a ubicar el Señor? En la nueva tierra. Ahí es donde usted y yo vamos a estar con el Señor para siempre. Así que le acabo de romper un esquema antibíblico. El Señor no nos dijo vamos a estar en el cielo en medio de las nubes. ¿Cuántas de ustedes, perdónenme si les digo así de feo, cuántas hasta tuvieron visiones de la casa del cielo? No, mi mansión tiene oro, espérate, la Nueva Jerusalén tiene calles de oro, mar de cristal. ¿Cómo va a haber eso en la tierra? ¿Hay en dónde? En el cielo. ¿En dónde hay eso? En la tierra. Así que el Señor va a restaurar. No me preguntes cómo, porque eso lo sabe solamente Él. Él va a restaurarlo todo. Dice que no se hallará lugar para nada, para nadie. El Señor nos saca a su presencia por un momento, mientras Él restaura o renueva, no lo sé. Y una vez que tiene tierra nueva, cielo nuevo, creación nueva, les dice, a ver mis bonitos, ahora sí, van a gobernar conmigo. Y le dará su asignación. ¿Y sabe cómo va la asignación? Tú serviste en la tierra, gobiernas en el cielo. Tú gobernaste en la tierra, a servir, mijito, en el cielo. Bueno, no en el cielo, en la nueva tierra y en el nuevo cielo. En toda la nueva creación del Señor. Les estoy dando así muy rápidamente. Los parámetros para esto solo Dios los ha dado. Pero Dios, ¿te acuerdan que yo les había comentado que Él tiene su reino al revés? Los niños son los principales en el reino, cuando en el mundo son lo más bajito.
Los niños son los más indefensos. Los niños son los que menos conocen. Los niños necesitan, son dependientes. Sin embargo, el Señor dijo, de ellos es el reino de los cielos. El Señor dijo, celebra antes de la victoria. Usualmente los hombres esperamos la victoria para celebrar. El Señor dijo, celebra antes de la victoria. El Señor dijo, el mayor es el que sirve. Aquí en el mundo es al revés. El que es mayor es servido. El Señor lo puso todo al revés. Por esa razón, no te pongas una expectativa que no viene del Señor. Si estás comparando este reino, estás equivocándote. ¿Qué pasó con Juan Bautista? Juan Bautista, ¿se acuerdan que él preparó el camino del Señor y predicaba el arrepentimiento y esperaba la ira del Señor? ¿Esperaba o no esperaba Juan Bautista la ira del Señor? Por supuesto que esperaba. Pero cuando el Señor agarró el rollo y se puso a leer en la sinagoga, Isaías 61, yo no le voy a hacer leer eso, pero le voy a contar el chisme. El Señor Jesús leyó Isaías 61 hasta una parte y se detuvo. ¿Sabe qué parte omitió? La parte de la ira y la venganza. Dijo, he venido para dar libertad a los cautivos, y se fue y se pasó a Isaías 58. Vaya usted en la casa y lea, verá, lea Lucas cuando está en la sinagoga, la primera vez que predica ahí en la sinagoga, le dan el rollo, vea lo que leyó y compare con Isaías 61 y compare con Isaías 58. Y se va a dar cuenta que el Señor les dejó, como quien dice, así, esperaban la ira, pues se aguantan, porque la ira la tomo para mí y la ira la tomo para cuando yo disponga, dijo el Señor. Y entonces él lee y Juan Bautista se queda absorto y dice, ¿será que eres tú, Señor, o esperamos a otro? Porque esperaba que caigan los truenos, los rayos y la destrucción. ¿Y cómo le responde el Señor? Le dice, ve y dile a Juan el Bautista, los cojos andan, lo que sí digo, los cojos oyen. Los cojos andan, los ciegos ven, los sordos oyen. Y a los pobres se les predica el evangelio. Entonces le está diciendo, Juanito, no te quedes con la última parte. Hoy he venido a cumplir la primera. Hoy he venido a predicar el reino, porque Dios es tan bueno. Él pudo haber hecho todo eso sin que haya una predicación del reino, sin que haya una enseñanza del reino. Para que los hombres no se pierdan, dijo el Señor, sino para que tengan vida eterna. El Señor se dio el lujo de darnos 2000 años y un poco más para seguir predicando el evangelio del reino, porque el evangelio del reino tiene que ser predicado. Por eso es que la iglesia tiene una responsabilidad, mis amados, y ahí voy al último punto, la responsabilidad de la iglesia respecto del reino. La responsabilidad de nosotros es no dejarnos mover de donde el Señor nos ha puesto. ¿El Señor te sacó de dónde? ¿A dónde? ¿En dónde estás? En la luz admirable. No te dejes mover de ahí. No te dejes sacar de ahí. No te dejes confundir de que no estás ahí. El Señor te dijo que la lucha no es contra carne, ni contra sangre, ni contra principados, ni potestades, sino de este siglo, sino del siglo venidero, de los espíritus inmundos. Pero ¿qué lucha es esta? No es una lucha de ir a pelear con el demonio y destruirle. Él ya está destruido, está vencido. ¿Qué tienes que hacer? Luchar para quedarte donde el Señor te ha puesto. Luchar para que nadie te quite la convicción de quién eres, de que tienes lugar en la mesa. Lo cantábamos, ¿se acuerdan? Es tan bello saber que mi comunión contigo va a ser eterna. Reino de los cielos empezó aquí y empezó ahora. Así que si el enemigo te ha metido en la cabeza y te ha lanzado dardos de fuego y te ha dicho que tú no tienes otro camino que la destrucción, pues dile, mentiroso. Defiéndete. Esas son las armas. Defiéndete con la palabra. Dígame, cuando fue tentado Jesús, ¿qué le dijo? Le dijo a Satanás, te reprendo y te vas al infierno a la quinta parte. No le dijo. Le dijo, yo soy quien soy y tú a mí no me vas a mover de lo que Dios ha puesto en mí. Y eso es exactamente lo que la iglesia tiene que hacer. ¿Quién eres tú? Cuidado que no te estoy diciendo eso para que vayas a la casa. Yo soy hija de Dios, me atienden y me sirven. Cuidado. Lo que te estoy diciendo es que cuando el enemigo te venga a poner tentación, no es para verte solamente caer, es para quitarte del lugar en el que ya estás,
para convencerte de que no estás en su luz, para meter su reino horroroso en tu vida. ¿Quieres vivir en violencia? ¿Quieres vivir en destrucción? ¿Quieres vivir en desolación? ¿Quieres vivir en amargura? ¿Cómo quieres vivir? Dice la palabra del Señor: he puesto delante de ti la vida y la muerte. Te voy a decir de otra manera: el reino de Dios y el reino de las tinieblas. ¿En cuál quieres estar? Entonces, ¿qué hay que hacer? Si el reino de los cielos se ha acercado, cosa que para nosotros era imposible sin Cristo. Si Cristo murió, Cristo resucitó, Cristo predicó, Cristo sanó, Cristo ungió, Cristo hizo todo lo que hizo para tenerte cerca. ¿Qué es lo que vas a hacer? Eso es lo único que tienes que hacer. Esa es tu responsabilidad como iglesia. Y si hoy, mis amados, tenemos un pequeño problema, el reino de los cielos tiene características. Y a los seres humanos no nos gustan esas características, nos gusta más bien tomar otras decisiones. Y el Espíritu Santo nos mueve para que hagamos lo que tenemos que hacer. El reino de los cielos tiene varias características, pero quiero mencionar hoy día 3. Es un reino de paz. El Señor dijo que puedes vivir en medio de la tormenta en paz. Pueden venir vientos, tempestades, pueden venir y van a venir, ¿o no? Pero ¿qué te dice el Señor? Vas a tener en medio de eso, ¿qué? Paz. Pero tienes que ponerte de acuerdo con la paz. Señor, dame tu paz, y peleas con todo el mundo. Señor, dame tu paz. Señor, no la que el mundo me da. Paz en la tormenta, pero cuando tienes un conflicto en casa sacas las peores palabras de tu corazón. Y sálvese quien pueda con tu carácter. Y sálvese quien pueda con tu forma de pensar y de decidir. Es que yo soy así, así viviré y así cantaré y todo eso. Así era una canción, ¿verdad? Los de mi época se acuerdan. Así que tienes que decidir ponerte de acuerdo con la paz del Señor. Cuando Él viene a tu vida, hay paz. ¿Y sabes cuál es la primera paz fundamental? La paz con Dios. Yo te hago una pregunta: ¿qué tal ser enemigo de Dios? ¿Cómo dice el Señor que hace con sus enemigos? Los destruirá. Son como el tamo que arrebata el viento, dice el Salmo. ¿Sabe lo que es el tamo? ¿Se han visto las películas de vaqueros? Cuando está el desierto y esas bolas que salen dando las vueltas, ese es el tamo. Sus enemigos son como el tamo que arrebata el viento. Los enemigos de Jehová son tenidos por vanidad, dice la canción. Sus adversarios también. Decapitado el Dagón. Yo veía esas imágenes cuando tumbaron esa estatua del gobernante anterior, ¿no? De Chávez. Yo decía: Dios mío, qué maravilla. Una vez más decapitó a Dagón, le cayó la estatua ahí a los pies de Cristo. Yo cómo me he gozado viendo todas esas noticias. No digo que sea fácil, vienen cosas difíciles. Porque ¿qué cree que va a hacer el gobierno de las tinieblas? A pelear. Así que nada, cantamos victoria, gloria al Padre por eso. Pero ¿qué vamos a hacer ahora? Redoblar la oración, el clamor, hasta ver, como dice la palabra, a los enemigos del Señor bajo la planta de sus pies. Amén. Entonces la paz con Dios es importantísima, es fundamental. La paz con Dios, si tú eres enemigo de Dios, eres, dice la palabra, anatema, quiere decir algo o alguien que va a ser destruido. ¿De acuerdo? Esa es la primera paz. Luego la paz que viene cuando estamos en medio de un mundo que nos aborrece. La palabra del Señor dice: el mundo te va a aborrecer porque aborreció a Cristo. Y si tú eres de Cristo, te va a aborrecer. Así que te pones en el lugar que te corresponde. Y yo quiero que tú tengas esto pendiente. Cuando el mundo te ame, cuando te inviten a las fiestas, a las cosas que no debes hacer, y cuando seas popular entre el mundo, quiero que sepas que estás en el lugar equivocado. Porque dice que la amistad con el mundo es enemistad con Dios. Por tanto, la amistad con Dios es enemistad con el mundo. No porque tú tengas que irte a pelear con el mundo. No te digo que dejes las amistades que tienes. Lo que sí te advierto
es que esas mismas amistades te van a aborrecer. Y van a aborrecer lo que se predica. Porque lamentablemente ahí viene la otra parte. Este reino del Señor es un reino de santidad. Y lamentablemente hoy vivimos con una iglesia evangélica, protestante, como usted quiera decirla, cargada de pecados sin confesar. ¿Sabe por qué pasa eso? Porque hoy consideramos pecado diferente a lo que se consideraba antes. Porque la moralidad del hombre cambia y se acomoda a la época. Pero la palabra del Señor es eterna. Y eso no ha cambiado, dice el Señor. Yo soy el mismo, yo no cambio. No os engañéis, dice el Señor. Dios no puede ser burlado. Así que cuánta carga de pecado está en el cristiano porque no lo ha confesado. ¿Sabe por qué? Porque ni siquiera sabe que es pecado. Entonces, ¿qué vamos a hacer, iglesia? Vamos a recordar que el pecado más grande, como el más chiquito, valió la sangre de Cristo. Así es que no voy a decir, bueno, no, yo es que no he matado a nadie. Yo no robo, no digo malas palabras, yo estoy bien. Pero ¿y tu mente dónde está? Ay, pero es que yo no le puedo perdonar, eso es pecado. Yo no puedo decir que no, es que me invitan. Caramba, no tienes dominio propio. Entonces, ¿dónde está el señorío de Dios en tu vida? ¿Te pasaste de las tinieblas a su luz? ¿Te pasó el Señor y tú estás con una patita en las tinieblas, engañándote y dejando que el enemigo te destruya? ¿Para qué crees tú que el gobierno de las tinieblas quiere a un cristiano? ¿Para hacerle pasar bien y disfrutar de la vida? Soy joven, quiero disfrutar de la vida. Como dicen los quiteños, chulla vida. ¿Para eso quiere Satanás a un cristiano? Por favor, iglesia, ¿para qué te quieren la mentira? Dime tú. ¿Para qué te quieren el enojo? ¿Para qué te quieren la ira? ¿Para qué te quiere en la contienda? ¿Para qué quiere que tus manos destruyan? ¿Para qué quiere que aceptes el aborto? ¿Para qué quiere que aceptes lo que Dios ha dicho que es abominable para él? ¿Para qué quiere Satanás a un cristiano? El Señor nos ha dado santidad y te voy a decir súper fácil lo que es la santidad. Porque cuando oímos la palabra santidad, y a mí me pasa, espero que a usted también, porque somos hermanos, dígame qué difícil que es ser santo. Imposible. Porque la santidad que el Señor nos pide no es que seamos perfectos. La santidad que el Señor nos pide es que dejemos que el Espíritu Santo forme a Cristo en nuestra vida. Así que ahí ya les voy a dar la clave cómo ser santos. Paso 1, paso 2, paso 3, fácil. El Señor nos dice que nos acerquemos a Él, que Él nos santifica. Eso es el todo. ¿Sabes cómo ser santo? La vas a embarrar 1000 veces. Pero 1000 veces vas a correr al Señor y le vas a pedir perdón. Dice el Señor que viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Y no se refiere al botox. No se refiere a la ropa planchada. Se refiere a esto. Si hoy te manchaste tu vestido, estoy hablando en sentido figurado, no te lo pones mañana manchado. Lo mandas a lavar. Dependiendo del nivel de la mancha, le pones detergente, cloro. Le sobas, le pones al sol y al otro día te vuelves a vestir con ropa limpia. ¿Lo haces así o no lo haces? Así es que si hoy pecaste, 2 minutos después corres al Señor. Porque Él es fiel y justo para perdonar tus pecados y limpiarte. Él se encarga de que su novia, de que su iglesia, de que su amada iglesia se presente delante de Él sin mancha y sin arruga. La arruga viene a ser el descuido. ¿Cuándo te pones una ropa arrugada? Cuando le dejaste ahí, te olvidaste y estás de apuro, te la pones y no alcanzaste a planchar. O como dice mi hijo, no, por aquí, el de por allá. 3 pasos para ponerse una camisa planchada.
1, me pongo la camisa. 2, me paso delante de mi mamá. 3, mi mamá me dice, presta para plancharte esa camisa. Planchada la camisa. Pero realmente es Él el que te limpia, es Él el que te quita toda arruga, Él es el que te prepara. Así que a ti te queda solamente un asunto, acercarte a Él. Y por último, el reino de Dios es un reino de justicia. Dios es justo. Y no falta el cristiano que conoce poco, que cuando le pasa algo dice, no es justo. Porque a mí, si voy a la iglesia todos los domingos, tomo santa cena, pancito y vino cada domingo, y doblo mis rodillas 15, 20 minutos cada mañana. Durante la comidita cierro mis ojitos y digo, Señor, bendice los alimentos. Le digo a cada miembro de mi familia que la sangre de Cristo te cubra. ¿Por qué a mí? No es justo, decimos. Dios es justo, y ¿saben qué pasaría si Dios no tuviera la gracia en este tiempo que nos ha dado gracia? Todos habríamos sido destruidos. Punto. ¿Quieres justicia de Dios? Mejor pídele misericordia y gracia. Porque el mundo se merece que con una palabra del Señor hayamos sido destruidos. Pero no tientes al Señor. No tientes al Señor, porque Él sabe en la que andas. Él sabe cómo estás. Y dice el Señor prefiere quitarte la vida y salvar tu alma. Así que cuidadito. Eres de Él, le perteneces a Él. Agradece la misericordia y pídele que te saque de donde estás, para que vivas la vida que Él ha querido que tú vivas. No fácil. Por algo nos mandó armadura, por algo nos ha dicho esfuérzate y sé valiente, por algo te ha dicho estás en un mundo, vas a tener aflicción, pero regocíjate que el Señor ha vencido. Y ahora quiero terminar con la respuesta a la pregunta. ¿Y cómo le vamos a hacer? No sé si usted le ha preguntado alguna vez, dice, ¿cómo se hace, Señor? Sé valiente, pero ¿cómo soy valiente, Señor? Usted le ha preguntado así al Señor, yo le pregunto cada rato. Él me dice qué, pero yo no tengo idea cómo. Levanta a mi pueblo, háblales de la fidelidad. Sí, Señor, pero ¿y cómo le hago? ¿Cómo se hace, Señor? Respecto de este punto, de que el reino de tu vida, del reino del Señor crezca en tu vida, hay 2 pasos fundamentales. Por eso les dije 1, 2 y 3, facilito. Primero, deja que Cristo sea tu Señor. Pídele que sea tu Señor, no se distraiga nadie, por favor, présteme atención, que tal vez esto sea de vida o muerte. Alguna vez yo le compartí de esto a una persona y le dije, Cristo quiere de ti, Cristo quiere tu vida, Cristo quiere tu corazón, acéptale como tu Señor, entrega tu vida, anda a la iglesia, aprende. Ve y obedece al Señor. Yo le dije a esta persona y me dijo, no es que tengo que hacer algo especial, un programa o el bautismo, tiene que ser algo especial. No aquí en la calle, porque fue en la calle que se lo dije. ¿Sabe lo que pasó? No llegó al domingo. Falleció. Así que es aquí y es ahora. El reino de los cielos se ha acercado aquí y ahora. No, eso es para los pastores, para mi mamá que es religiosa. No, mi amado. Estamos hablando de una eternidad sin Cristo o una eternidad con Cristo. Una eternidad en tinieblas, en un espíritu violento. Te ha mostrado el espíritu de las tinieblas cómo opera en este mundo. ¿Te gusta cómo está el mundo? ¿Te parece lindo no poder salir a la calle porque hay miedo y hay temor? ¿Te gustaría que esto se prolongue para la eternidad? Se va a prolongar para la eternidad si tú no tienes a Cristo. Sin embargo, si tienes a Cristo, y ese es el primer paso, entrega tu vida a Cristo. No esperes ser perfecto. No vas a poder. Pero deja que Cristo haga lo que tiene que hacer y el Espíritu de Dios, que es la segunda parte. La segunda parte te voy a dar con un ejemplo. La palabra dice, sed llenos de el Espíritu Santo.
Y dígame si no se le viene a la idea, a la mente, cuando yo hablo de ser lleno, una vasija. ¿Se le viene a la cabeza una vasija? Y que se derrama el aceite o el agua en las bodas de Caná. Y luego esa agua se transforma en vino. Suena lindo, ¿verdad? Pero quiero decirle cómo es el ser lleno del Espíritu con un ejemplo fácil. ¿Ha visto usted los globos aerostáticos? Esos globos que ponen ahí Remax. ¿Cómo funciona este globo? Lo tumban en la hierba, en un lugar amplio, y está aplanado, ¿verdad? Es un plástico aplanado ahí. Y luego viene el operario y empieza a botar aire frío. Y empieza ese aire a moverlo. No vuela todavía, se está moviendo. Pero no vuela, es aire frío. Ya cuando el aire frío lo levantó un poco, empiezan y prenden un aparato que lanza una llamarada de fuego intenso. Y ese fuego empieza a inflar, inflar, inflar. Y el operario dice, más fuego, más fuego, más fuego. Y cuando esa cosa está llena del fuego, llena del aire caliente que provocó el fuego, esa cosa se empieza a levantar y no hay quien la detenga. Y una vez que se levanta, siguen botándole fuego, 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 y ese aire tan caliente lo empieza a empujar arriba. ¿Y qué pasa con lo que le tiene atado al suelo? Si no lo zafan rápido, eso se rompe. Eso se rompe. Y una vez que esa cosa subió, las ráfagas de arriba lo empujan y se fue. Y se fue. Y voló alto, alto, alto. Eso, así es llenarse del Espíritu. No es algo estático. No es una vasija que se llenó, ya se llenó, no pasa nada más. Es algo que te lleva a los vientos del Señor, donde Él te quiere llevar, como Él te quiere llevar y te está llenando de esa presencia dentro de ti. Y eso es con fuego. Por eso es que a veces cuando empiezas tu vida cristiana vienen cosas duras. Vienen cosas difíciles. Y parece que no despegas y quieres levantarte y sientes todavía el piso que te agarra. Pero ten paciencia y espera. Que el fuego que el Señor permite en tu vida tiene un propósito y te va a llevar a tus alturas, dice la palabra. Hijo, en esas alturas te hará levantarte poderoso y glorioso porque Cristo está en ti. La palabra dice que cuando Cristo sea manifestado, tú serás manifestado. Cuando Cristo haya sido formado por el Espíritu en tu vida, entonces ya no te va a ser difícil soportar la mentira, aguantar el chisme. No va a ser difícil porque ya no vives tú, Cristo vive en ti. Amén. Gloria al Padre por eso. Punto 1, Cristo tu Señor. Punto 2, busca la presencia del Señor para que Él forme, Espíritu forme a Cristo en tu vida. Y tercero, déjate llevar que el Señor te va a poner en tus alturas. Y vas a ver cómo Él hace cosas imposibles. La maldad tiene una fecha de caducidad. La maldad tiene un fin ya determinado. Nos ha dado en esta semana la muestra el Señor. Parecía que ese Señor se iba a quedar para siempre, pero no más. El Señor dice un hasta aquí. No sabes cuándo esto hasta aquí, pero va a suceder. Pero va a suceder. Lo que nunca va a parar, lo que va a ser para siempre, es tu comunión con el Señor. Tu comunión con Él va a ser eterna, pero empezó aquí y ahora. Ponte sobre tus pies, vamos a ministrar. Si nos habla el Señor, nos da su alegoría, ¿verdad? De que nos vamos a estar en la cena con Él. Y usted se imaginó la cena en medio de las nubes, ¿no? Ahora imagínesela en una tierra hermosa.
en una tierra donde no hay dolor, no hay angustia, no hay sufrimiento. Dice que estarán juntos el lobo y el cordero y un niño los guiará. Un lugar en el que no vas a tener frío. Lo que le pido al Señor que no nos quite la ropa, eso sí, porque imagínense. Un lugar en el cual no va a haber pleitos, contiendas, disensiones, obras de la carne, borracheras, herejías, disolución. No va a haber eso, no va a haber. Pero ¿sabes cuál es la buena noticia? Que eso puedes vivirlo desde hoy. Eso lo puedes vivir desde hoy. Solo es cuestión de que te decidas y luches por permanecer en donde el Señor te ha puesto. Y te acuerdes que cuando viene la tentación no es para pasar bonito un rato, es para sacarte, para estorbarte, para destruirte. La buena noticia es que aunque quieras y aunque no quieras, el Señor te tomó para siempre. Así que tienes dos opciones: por las buenas o por las malas. Tú escoges. Dios es papá. Clamamos Abba Padre porque nos dio espíritu de adopción. Y como papá te va a corregir y te va a dar tastas en la colita cada vez que necesite. Y en muchas ocasiones te dejará para que te caigas y te des cuenta que Él tenía la razón, porque te ama. Hoy ponte de acuerdo con el Señor. Cierra tus ojos. Si tú no has aceptado a Cristo como tu Señor, te ruego, te suplico, te imploro, te lo ruego, entrega tu vida. No puedes salir librado. No te creas más astuto que Satanás. No pasa nada, yo aquí estoy bien. No te creas más astuto que Satanás. No le puedes vencer. Es más fuerte, más viejo, más todo que tú. Y te ha engañado pensando que puedes vivir así como estás. Pero hoy te doy la verdad y dice la palabra que la verdad te hará libre. Solo Cristo puede vencer a Satanás en tu vida. Solo Cristo. Así que cierra tus ojos ante el Rey de Reyes, ante aquel que con una palabra puede destruirlo todo. Mas te ha tenido misericordia. Y llamo tu atención. Cierra tus ojos. Esto es un asunto de vida o muerte. Tú no sabes si mañana abrirás los ojos otra vez. Así que es aquí y es ahora. Ahí con tus ojos cerrados, dile: Señor, mi vida para ti, mi pensamiento para ti. Sálvame, Señor. Si tu condición es deplorable hoy, clámale en tu corazón: sálvame, Señor. Sácame de las tinieblas a tu luz admirable. Sácame del reino de las tinieblas al reino de tu amado Hijo. Ten de mí misericordia. Clama, dice la palabra, clama y yo te respondo. El problema es que a veces ni siquiera quieres clamar. Dile al Señor: dame la capacidad de clamarte por mi vida. Dame la capacidad, Señor, ayúdame, porque no he podido, porque no puedo, Señor, ayúdame. Entrégate al Señor si no lo has hecho hoy. Entrega tu vida, dile: me entrego, Señor, me entrego por completo. Y si tú ya le has entregado tu vida al Señor, dile: venga tu reino a mi vida, Señor. Yo te quiero adorar como Dios, te reconozco como Dios. Dile al Señor: quiero obedecerte como a mi Dios. Quiero vivir conforme a tus leyes, a tus parámetros. Espíritu Santo, dile: Espíritu Santo. Espíritu Santo, forma a Cristo en mi corazón, forma a Cristo en mi vida. Yo me acerco, dame de tu fuego, Señor. Yo quiero vivir eso que solo he escuchado, esa vida abundante quiero vivir. Yo quiero vivir, Señor, por las alturas. Quita las manchas de mi vida, Señor.
Revélame cuál es el pecado que yo he considerado que todavía no es pecado. Yo quiero ser limpio, Señor. Ayúdame. Revélame, Señor, la realidad de mi vida. Quita rebeldía de mi corazón, Señor. Ayúdame. Quita frialdad de mi vida. Dile al Señor, quita esa frialdad de mi corazón. Amado Espíritu Santo, hoy que estás obrando en los corazones de tus hijos, te ruego, amado Espíritu, yo no puedo hacer más que darles la buena noticia. Tú eres el que cambia las vidas. Espíritu Santo, renueva el compromiso de los que eran tus siervos y se han quedado estancados. Renueva, Señor, el compromiso. Renueva, Señor, el llamamiento. Renueva, Señor, el ministerio. Señor, dales fuerza para no claudicar. Renuévale las fuerzas a tu pueblo, Señor, para que no abandonen, para que no flaqueen, Señor, para que tengan nuevas fuerzas, para que vuelen como las águilas, Señor, más arriba de las adversidades, para que corran y no se cansen, para que caminen y no se fatiguen. Señor, da nuevas fuerzas a tu pueblo en este inicio de año. Da nuevas fuerzas al cansado, Señor. Redarguye, Señor, consuela. Muestra, Señor, la verdad de la condición de tus hijos y llévalos a un crecimiento, mi Señor. Amada iglesia, estás delante de tu Padre. Estás delante de tu Señor. Él está operando dentro de ti las cosas que tú no tienes idea. Déjale que Él siga bendiciéndote y llenándote. Padre, conforme a lo que tu palabra dice, quiero bendecir a este tu pueblo, mi Señor. Quiero bendecir con tu palabra, Señor, a un pueblo que quiere obedecerte, Padre. Dice la palabra del Señor: acontecerá si oyeres con atención la voz del Señor tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy. También el Señor tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti y te alcanzarán todas estas bendiciones, iglesia amada, si escuchas la voz del Señor tu Dios. Bendito serás tú en la ciudad, bendito en el campo, bendito el fruto de tu vientre, bendito el fruto de tu tierra, el fruto de tus animales, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Benditas serán tus canastas y tu arteza de amasar. Bendito serás en tus entradas y bendito en tus salidas. El Señor derrotará a los enemigos que se levanten contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos huirán de ti. El Señor enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pongas tu mano, y te bendecirá en la tierra que el Señor tu Dios te da. Te confirmará el Señor como su pueblo santo, como te lo ha jurado, si guardaras los mandamientos del Señor tu Dios y sigues sus caminos. Entonces verán todos los pueblos de la tierra que el nombre del Señor es invocado sobre ti, y te temerán. El Señor te hará sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu animal doméstico y en el fruto de tu tierra, en el país que el Señor juró a tus padres que te había de dar. Te abrirá el Señor su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecir toda la obra de tus manos. Prestarás a muchas naciones, pero tú no pedirás prestado. Te pondrá el Señor por cabeza y no por cola. Solo estarás encima, nunca debajo. Si obedeces los mandamientos del Señor,
tu Dios, que yo te ordeno hoy, si los guardas y cumples, y no te apartas de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a la derecha ni a la izquierda, para ir tras dioses ajenos y servirles. Gracias, Señor, por la bendición. Esta bendición es proclamada sobre tu iglesia una vez más, Señor. Yo te ruego, Padre, que pongas en nosotros la sensatez para ser obedientes a tu palabra. No nos permitas venir a la iglesia, no nos permitas acercarnos a tu palabra para hacer justificar nuestros pecados, en el sentido de que nos dices que está bien y que no es pecado, sino en el sentido de que seamos justos y sea quitado el pecado de nuestras vidas. No permitas, Padre, que busquemos tu palabra a nuestra conveniencia y que nos apartemos cuando alguien nos diga lo que no nos gusta, sino que permanezcamos en tu palabra, Señor, que es verdad. Nos confronta, Señor, pero nos limpia para dar más fruto. No permitas, Padre, que busquemos tu rostro para nuestra propia complacencia. No permitas, Padre, que busquemos ser perfeccionados y bendecidos para estar cómodos. Ayúdanos a entender que si nos bendices es para hacer tu obra. Si nos bendices es para ser tus testigos. Si nos bendices es para bendecir a otros. Ayúdanos a entender, Señor, que este reino del que somos parte no es de este mundo, ni se le parece, Señor, que es el reino de los cielos, que tú eres el Rey y que tú te mereces toda la honra, toda la alabanza y toda la obediencia, porque eres temible, porque eres poderoso, porque eres justo. Pero a nosotros nos has derramado de tu gracia, nos has dado de tu misericordia y nos has dado una esperanza. Estaremos contigo para siempre, Señor. Ayúdanos a vivir en tu reino, aquí y ahora, Señor. Gracias, Padre. Levanta tus manos, iglesia. Dale las gracias al Señor. Dale las gracias al Señor. Solo Él cambia los corazones. Solo Él cambia la mente. Solo Él cambia la vida. Solo Él sana. Solo Él salva. Solo Él es Dios todopoderoso. Amén y amén. Amén.